sé, está bien ahí. Dentro de aproximadamente 7 meses se cumplirán 90 años de una de las confrontaciones bélicas más sangrientas de América del Sur, Bolivia y Paraguay, dos pueblos hermanos que ofrendaron lo mejor de su capital humano en una guerra fratricida que nunca debió suceder. Distinguidas autoridades, distinguidas personalidades aquí presentes, doctor Villarroel, presidente de la Comisión de Historia del Bicentenario, escritora María Elena Chambi Cáceres, licenciado Tarcaya, escritor e investigador. Esta comisión se place enormemente en compartir con todos ustedes la presentación de una obra histórica que seguramente cumplirá con creces toda la expectativa que guardan ustedes, toda vez que es el resultado de una investigación seria y responsable de la joven historiadora María Elena Chambi Cáceres. Mucho se ha escrito sobre la Guerra del Chaco, desde las interpretaciones matizadas por la pasión patriótica de autores protagonistas en la contienda que relatan hechos y episodios en el campo de batalla, como los vericuetos de la diplomacia, hasta los investigadores actuales que escudriñan con especial detenimiento los fenómenos, espacios y acontecimientos que nos permiten comprender de manera más amplia el panorama global de la guerra. Precisamente, el destacado intelectual Luis Oporto Ordóñez, en una interesante ponderación de la obra de María Elena Chambi, nos habla al respecto afirmando que la microhistoria es una rama de la historia que se enfoca en el estudio de la historia desde la perspectiva de una comunidad pequeña, un grupo social específico o incluso de un individuo, centrándose en lo particular para comprender lo social y lo general. Es así que nuestra escritora subraya con precisión la importancia de la región de los Chichas y de Villazón como centinela fronterizo en particular en el proceso del infausto enfrentamiento militar, colocando sobre la mesa del conocimiento el rol irreemplazable del ferrocarril para el traslado de las tropas desde las zonas andinas y valles de nuestro país, que luego se dirigirán a Tarija y finalmente al teatro de operaciones. Igualmente, abarca el panorama económico y sus protagonistas de la época, como los varones del estaño Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Jóchil. Sintetizando, diremos que, como aspectos y hechos emergentes de la guerra, la creación del Regimiento Chicha 7 de Caballería en la comunidad de Mojo, la participación de los destacamentos propios del sur, la determinación de los límites entre Bolivia y Argentina, e incluso el inadmisible espionaje argentino, país que a pesar de su declaratoria neutral, demostró descaradamente su complicidad con el Paraguay. Son parte, todos ellos, entre otros, del contenido de El Sur y la Guerra del Chaco. Señoras y señores, para iniciar este programa, el doctor Augusto Villarroel hará uso de la palabra para darles la correspondiente bienvenida y dar el marco necesario a este importante acontecimiento. Doctor, por favor. Es un gran honor para la Comisión de Historia del Bicentenario el tener personalidades esta noche que realmente han investigado la historia. Investigar no significa leer un libro y decir soy historiador, no. Se repite la historia. La licenciada María Elena Chambi Cáceres, ella ha estudiado comunicación y también historia. Me sorprendió ver sus 3 libros, que voy a referir,
Y ocurre que ella ha trabajado en archivos, donde están las fuentes primarias, aquello que el historiador debe manejar. Porque donde no hay fuente, hay leyenda. Y la leyenda no puede formar la conciencia patriótica de Bolivia. Solo se puede formar con la verdad histórica. Muchas veces pensamos que el hacer historia es simplemente contar un párrafo, referir una cosa u otra, o también oponerse, sin fundamento. Deben haberlo conocido ustedes al extraordinario sacerdote Stanislao Just, que ha escrito un libro de 700 páginas, titula Comienzos de la Revolución del 25 de mayo de 1809. Comienzos. Ni siquiera tiene ese título de grandeza, la Revolución del 25. Pero leemos su libro. Y ocurre que para escribir este libro, que no hay de paso, se ha agotado, ha consultado 10 archivos en España, en Lima, el Archivo Nacional de Bolivia, el archivo Municipal de Cochabamba. De tal manera que la obra es madura, seria. Es aquello lo que debemos manejar, no la valoración a priori de un hecho, porque hacemos daño a la ciudadanía cuando vamos con una interpretación subjetiva. La conferencia del martes anterior ha sido extraordinaria, porque un experto en el manejo de la historia nos ha demostrado cuán importante es el esquema interpretativo de nuestra historia, documental, fundamentada. Eso es lo que busca la Comisión de Historia. La licenciada hoy presenta un libro, El Sur y la Guerra del Chaco. Obra documentada, obra que nos conduce a un repensar sobre lo que fue aquella acción bélica con enemigos de Sudamérica, como la Argentina, como Chile. La Guerra del Chaco ha sido motivo de estudios serios. Estoy seguro que la historiadora ha consultado los 4 tomos del archivo de Daniel Salamanca, La Guerra del Chaco, puro documento. Otro historiador que ha impactado en el conocimiento del acontecer histórico nacional es Aquiles Vergara Vicuña. 6 tomos. Indudablemente, Mazamaclay, tal vez la obra más nueva, pero no es del observador o el lector, es el combatiente, es combatiente de la guerra del Chaco, con una objetividad impresionante. Pocos han acudido al diario del general Marzana. Él ha acudido. Se ha escrito mucho. Además, los mismos actores de la guerra tienen sus libros. David Toro tiene su libro de su actuación en la guerra. Bush
tiene su diario. Poco se conoce de su diario. Su esposa ha publicado aquello. Bueno, no voy a abordar sobre esto, pero es un tema inmenso. La historiadora nos presenta un segmento de la guerra del Chaco. No la totalidad. Para darnos a conocer que se habían olvidado de las acciones de guerra en el sur del país. Qué interesante sería conocer la guerra del Chaco desde los actores de Quillacollo, de Sacaba. Yo he conseguido la lista de Tarata, etc. Todavía no ha concluido el conocimiento de la guerra del Chaco. Tampoco podemos decir que existe una historia de Bolivia completa, no. Es segmentaria. Sobre el 25 de mayo hemos hablado del padre Estanislao Justo. No es el único. Valentín a veces escribe. Alberto Crespo, otro historiador, escribe. ¿Ha agotado? No. El hijo de Jaime Mendoza, Javier Mendoza, ha escrito un libro que nos ha cambiado la visión. Jaime de Sudáñez no había sido el gestor ni el director de la gesta del 25 de mayo. Era un personaje, en este momento no me acuerdo, que tenía un apelativo. Quita capas, porque les quitaba las capas a los españoles. Y con documentos nos demuestra aquello. Entonces no podemos hablar de una historia concluida, hacernos al sabio que conocemos, no. El conocimiento de la historia es muy amplio. Siguen apareciendo documentos, ¿no? Ahora ya vamos a entrar al archivo que está arriba, que se está digitalizando. 20.000 documentos. La historia de Cochabamba la vamos a cambiar. ¿Se da cuenta? El Archivo Nacional está recibiendo, no hace mucho, de un héroe desconocido en La Paz. La familia ha ido y le ha entregado alrededor de 50 documentos originales de la época. Perdón que he hecho esta introducción, licenciada María Elena Chambi. La Comisión de Historia agradece y pondera su figura por hacer este aporte a la historia de nuestro país. Perdón. El licenciado va a hacer un breve comentario del libro. Pase. Señor presidente, muchas gracias por la presentación, permitir a la licenciada exponer su grandiosa investigación que supone 5 años de trabajo en archivos, ¿no? Bien, muchas gracias a los presentes. Voy a hacer un breve comentario del significado de esta obra. Bien, el sur y la guerra del Chaco viene a llenar un vacío en la historia de Bolivia, ¿no?
desde la perspectiva y la mirada y el protagonismo de los pueblos del sur. Vale decir, toda la provincia de Chicha, Subchicha, Nuechicha, en este caso, Modesto mismo. ¿Cuál fue su aporte, protagonismo de estos pueblos? Bueno, que ya escribieron mucha historia durante la colonia, la república, la guerra de la independencia. Hablamos de la guerra del Pacífico, pero ¿cuál fue el rol en la guerra del Chaco? Es interesante la obra porque nos permite un diagnóstico y conocer el contexto pre-guerra del Chaco, ¿no? Hablamos de la presencia, en este caso, del ferrocarril, un medio de comunicación que articula y que revoluciona la economía de Bolivia. Y en este caso, la conexión con el ferrocarril del norte argentino, que empieza en 1912 y concluye en 1925, permite el crecimiento económico de la frontera, en este caso Villazón, que rápidamente se convierte en un centro comercial donde convergen diferentes comerciantes de diversas nacionalidades y cuyos protagonistas van a contribuir a que se haya escrito este libro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Revolución de 1930. Es interesante cómo ya en la época Villazón cobra una importancia fundamental en el protagonismo político de Bolivia. Hablamos de Pantoja, se habla en el libro de Pantoja, del secretario de prensa de Gualberto Villarruel, quien murió en la trágica asonada de 1946. Esta revolución del 30 en Villazón ya pone en tela de juicio el Estado feudal. Pantoja, un grupo de militares, ya había germinado las ideas de la nacionalización, de acabar con el latifundio, con el pongueaje. Ahí, por ejemplo, se ha presentado el programa del político donde se reivindicaba las 8 horas de trabajo. En 1930, los antecedentes de la Revolución del 52. Entonces, ese escenario político, económico y después militar, ya durante la Guerra del Chaco, permite conocer a cabalidad el significado y la contribución del pueblo de Villazón, de Tupiz, en el marco o en el desarrollo mismo de la guerra. Esa guerra que tiene antecedentes en el espionaje, ¿no? Ahí tenemos la espía muy conocida y reivindicada por las Fuerzas Armadas, ¿no? La oriental, la señorita, bueno, se me fue a la cabeza, Aponte, que protagoniza el desmantelamiento de una red de espionaje. En el libro se encontrará todo este relato con fuentes documentales, como por ejemplo el tren se convierte en un mecanismo de traslado de información, intercambio de información y articulación de la red de espionaje de Paraguay, que a su turno, entre paréntesis, podríamos un poquito comentar, por ejemplo, que en Tupiza, en 1925, Paraguay tenía su consulado, ¿no? Consulado Paraguay. Entonces, esta obra
me parece de fundamental importancia y que debe estar en cada una de las bibliotecas de ustedes, porque nos permite, repito, conocer cuál fue ese protagonismo. Al margen de la guerra convencional, hay una guerra, digamos, subterránea, ¿no? Una guerra que se va conformando ya a principios del siglo, como se conoce, durante el gobierno de Siles. Ya se van articulando las redes de espionaje. Entonces, el evento mismo de 1932 a 1935 de la guerra se convierte ya en el escenario final, donde los hombres y mujeres checheñas contribuyen con su vida, con su labor en este proceso que nos tocó vivir, ¿no? Como bolivianos. Y bueno, esa es la significancia de la obra de María Elena Jambi, que además tiene en su haber dos otras investigaciones: Pueblos del Sur y Los Chichas en la Colonia. También obras documentadas que tienen el rigor científico de la investigación y cuya contribución nos permite conocer más aún a estos pueblos del sur, que han batallado tanto, que han ofrendado su vida, su sangre, familias íntegras han sido desarticuladas. Hay casos en que la mitad de los hombres, o todos casi, partían a la guerra y pocos volvían. Y fueron los primeros. Entonces, he ahí la importancia de esta obra. Yo dejo con ustedes a María Elena Jambi Cáceres, una brillante investigadora, para que aborde el tema de su libro. Explique la manera como ha interpretado la historia en este pedazo que corresponde a la historia de la guerra del Chaco, que, como dice el doctor, no se ha acabado de escribir. Tal vez el 3% se ha indagado sobre este proceso y el 97% todavía está reclamando a los investigadores para que se pueda poner a luz este acontecimiento histórico de nuestra Bolivia. Muchas gracias. Luego de haber escuchado al historiador e investigador Freddy Tarcaya, un notable, además reivindicador de una de las naciones que, curiosamente, pese a su importancia, no figura en la constitución política del Estado de los pueblos plurinacionales. Me refiero a la nación chicheña. Bien, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestra autora, investigadora e historiadora, María Elena Jambi Cáceres. Previamente me permito señalar al público presente que ella es comunicadora social con estudios de posgrado en Educación Superior e Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. En materia de investigación le preceden 2 libros, como ya se ha anunciado en esta oportunidad: Villazón, Vientos del Sur, publicada en el año 2013, y Los Chichas en la Colonia, en 2015, con 2 ediciones hasta el presente. Con casi 3 décadas de ejercicio profesional, publicó incontables materiales escritos durante su labor como periodista, en medios impresos de alcance nacional de la sede de gobierno y de Santa Cruz, asimismo como corresponsal internacional para Italia. Fue consultora de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, condujo unidades de comunicación y asesorías en los poderes legislativo, ejecutivo y electoral, con relaciones institucionales y organizacionales. Actualmente, María Elena Jambi Cáceres es consultora de la UNESCO en un proyecto para la protección de periodistas en Bolivia. Señoras y señores, con ustedes, María Elena Jambi. Por favor. Muy buenas noches. Agradezco muchísimo a la
Comisión de Historia del Bicentenario, que por invitación de ellos estoy aquí presente, por las gestiones de Freddy Tarcaya también, y a todos los presentes. Me honra la presencia de cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Me llena de satisfacción verlos presentes en este tipo de eventos que no son precisamente los que concentran la mayor cantidad de gente, pero gente que sabe leer y que sabe valorar el estudio está acá. Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes. Bueno, yo les voy a comentar un poco por qué he decidido escribir mi tercer libro, El Sur y la Guerra del Chaco. Resulta que yo soy una nacida en Villazón, he vivido en Tupiza en mi niñez y he hecho mi carrera profesional en La Paz, donde vivo más de 30 años. Y desde donde me ha tocado desempeñar mi labor profesional y mi ejercicio profesional, he visto siempre ausencia de información respecto al sur, porque se centraliza o en la sede de gobierno, o en Santa Cruz, o en Cochabamba, y en algunos casos en otros departamentos. Pero el sur como tal, me llama la atención que no tenga un pedacito de historia y qué es lo que ha sucedido. Más aún, cuando había hecho un estudio del estado del arte para revisar cuál era la situación en cuanto a bibliografía en el sur sobre la Guerra del Chaco, y he visto realmente mucha ausencia de documentación, de bibliografía, pero además de documentación original. Entonces eso me ha llevado un poco a indagar y a entrar al archivo de las Fuerzas Armadas, que con la autorización debida me he permitido ingresar y revisar los archivos de qué es lo que ha sucedido en ese tiempo, en esa zona, durante el conflicto de la Guerra del Chaco. Y ahí ha sido cuando me he enterado que se ha creado un regimiento, el regimiento Chichas 7 de Caballería, que se ha creado que se ha levantado un regimiento, además el cuartel en Mojo, a 25 kilómetros de la frontera misma, que había estado poblada además no solamente por indígenas, por nativos, sino que tenía una riqueza importante que desde siempre había sido atracción incluso de los españoles. Y en ese momento estaban los 3 varones del estaño que radicaban ahí y tenían concentrado todo el poder económico que sostenía a la Guerra del Chaco. Entonces, a medida que yo iba investigando, iba leyendo, fui descubriendo que había sido importante esa zona, pero no solo eso, sino que además ha sido tan determinante la Guerra del Chaco que después de realizada la Guerra del Chaco es que se han definido ya los límites entre Bolivia y Argentina. A raíz de ese conflicto bélico es que se terminó de definir. Entonces los que conocen la Argentina saben que hay una gendarmería. Esa gendarmería se fundó después de la Guerra del Chaco a raíz de los conflictos que han habido. ¿Y por qué era tan importante? Ya mencionaba, me antecedían el doctor y además Freddy Tarcaya, era precisamente los ferrocarriles, ¿no? Con la llegada del ferrocarril en 1925 ha permitido que la economía se desarrolle y se tengan mejores relaciones comerciales entre Bolivia y Argentina, y principalmente en esa frontera, en Villazón y en la región de los Chichas. Empieza a desarrollar de manera que también resulta un terreno atractivo para esa revolución que todavía no está muy descubierta, pero que logré agarrar los documentos originales del que hizo la revolución de Villazón, Roberto Hinojosa. Un personaje cochabambino, además, un estudiante universitario cochabambino, que en un momento fue colaborador de Hernando Siles cuando él fue presidente. Lo mandó como representante de la legación de Brasil. Conoció más temas, se convirtió en socialista, en comunista, y vino con esos ideales a hacer esa revolución en el lugar más importante en ese momento, que era esa región, había sido la región este-sur, la región de los Chichas. Es ahí donde se desarrolla, previo a la Guerra del Chaco. Como sabemos, en 1928 ya ingresaron al Fortín Vanguardia, ya era inminente la Guerra del Chaco en 1932. Entonces,
Sucede que en 1930 los ideales de este joven cochabambino, Roberto Hinojosa, con la intención de detener la guerra del Chaco y además lograr, digamos, que se identifique la población con un pliego de más o menos 70 peticiones, entre las cuales estaba 8 horas de trabajo, voto para la mujer, eliminar el feudalismo y varios de los puntos que finalmente fueron desarrollados y fueron ejecutados en 1952. Con esa idea se llevó adelante la revolución de Villazón, en esa frontera, viendo que se concentraba el poder económico precisamente. Pero además, al seguir indagando información, descubro también casos específicos que habían sido ejecutados de espionaje tanto de bolivianos como de argentinos en esa misma frontera. Y me ha llamado mucho la atención porque había un diplomático argentino que vivía en Villazón, y como tenía esa posibilidad de ser diplomático, nadie le podía observar de ninguna manera porque tenía prerrogativas como tal. Entonces fácilmente podía él divisar qué cantidad de gente, de soldados llegaban en esa línea férrea que estaba habilitada y que era por donde masivamente ingresaban los soldados a la zona precisamente. Llegaban hasta Villazón, de Villazón se iban hasta Tarija, y de Tarija hasta Villamontes y a los lugares que estaban en plena batalla. Entonces he descubierto tantas cosas que el espionaje me ha llamado mucho la atención, y por eso todos esos casos de espionaje, que son como 4, y son periodistas que se hacían pasar por periodistas y vivían en La Quiaca, también ejecutaron ese tipo de espionaje. Y además destaco el rol de las mujeres, porque como mencionaba acá Freddy, había un grupo de mujeres importantes encabezadas por Rosa Aponte, una espía camba que había actuado precisamente en La Quiaca, ¿no? Esta señora, que en realidad era una señorita, una joven del oriente, de Santa Cruz, tenía 20 años, y ella, junto con un grupo encabezado de Gastón Velasco, fueron a realizar un operativo a La Quiaca, que consistía en identificar qué documentos podían tener en una embajada de Paraguay, un consulado. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace un consulado de Paraguay en la Argentina? Bueno, en ese momento abrieron, les llamó la atención al gobierno, entonces por eso enviaron esta comisión de espías. Y fue ella que en un carnaval de 1933, con los encantos de la mujer boliviana, logró atraer a los paraguayos, y estos paraguayos cayeron en las redes de la mujer, lo que permitió que puedan ingresar los varones a sacar toda la información y desbaratar esa gran red de espionaje que estaba funcionando en La Quiaca. Ha sido importante no solo eso, sino este caso del diplomático y otros 2 o 3 casos que también están narrados en detalle en este libro. Pero al mismo tiempo vemos que la guerra del Chaco y muchas de las guerras son destacadas por la entrega de la vida y de los hombres que van al campo de batalla. Pero yo siempre me preguntaba, ¿y qué hacen las mujeres o no existían? Sí han existido, y su papel también ha sido tan importante que les ha tocado en ese momento, cuando los hombres se han ido y eran los que mantenían la casa en ese momento, les ha tocado a ellas tener que salir a trabajar, y con remuneración, ¿no? Porque siempre trabajan, pero esa vez era con remuneración, salir de sus casas e ir a trabajar, mantener a sus hijos. Y era complicado porque al mismo tiempo ha servido para que puedan madurar el género femenino y puedan ellas constituirse como un grupo social importante, fuerte, de manera que han hecho una convención que ha durado 4 días en Oruro, compuesta por 5 departamentos, entre los cuales estaba también Cochabamba, y por supuesto Tupiza, que no era departamento, pero era un centro económico importante, y las mujeres de ese lugar también estaban en este centro de convenciones, que ha servido para que puedan establecer puntos y sacar puntos, entre los cuales estaba la votación de la mujer
en las elecciones, el sufragio. Entonces han sido varios elementos que han servido, digamos, para que después en la revolución de 1952 se ejecute, porque no ha sido solo un partido el que ha llevado adelante, sino ha sido la sociedad misma organizada, y ahí han despertado las mujeres. Pero además las mujeres también han sido importantes en el momento en que han tenido que ir a rescatar a los soldados, porque si bien la guerra terminó en 1935, como todos sabemos, en 1938, recién el 38, digamos, se firmó el tratado final, pero entre el 36 y el 38 recién se intercambió a los soldados, y fueron las mujeres bolivianas con esta organización, las mujeres chilenas, las mujeres latinoamericanas, que fueron las comandantes, las que fueron adelante para reclamar que los hombres bolivianos sean devueltos a este país. Entonces un poco trato de mostrar cosas que no están dichas, cosas que no se han visto, cosas que no se han leído, más allá de saber, porque muchos sabemos hasta lo que han tomado, lo que han sufrido los hombres en ese lugar. Esas cosas ya no las reitero porque todas las sabemos. Entonces, estas otras cosas nuevas que está el espionaje, el rol de las mujeres, la construcción de los hospitales y la participación de las mujeres también para que esos hospitales funcionen, porque no eran médicos, ni todos eran profesionales, ni todo el país tenía hospitales. No, eran las mujeres que iban y tenían que aprender a ser enfermeras para cuidar a los enfermos, era pues a los heridos de la guerra. Cosas como estas, y además la firma del protocolo y el propio tratado de paz y los entretelones que hay entre Paraguay, Argentina y Bolivia, todo eso está narrado en este libro. Además también hay un tema que normalmente no lo vemos o no lo queremos ver, es el sostenimiento de la economía a través de la hoja de coca. En esa parte de la frontera y en la Argentina, para los que conocen la Argentina y el norte argentino sobre todo, la coca siempre ha sido tan importante que hay informes diplomáticos en este libro que señalo además, porque he descubierto los informes diplomáticos que señalan que se pagaba un impuesto en la Quiaca, en Jujuy, y han logrado el desarrollo de esa parte del norte argentino a través del ingreso de coca boliviana. ¿Por qué? Porque tenía que ir la coca para ser transportada a los que estaban en la guerra, y iban por la línea férrea, pero también iban al norte argentino, donde estaban nuestros connacionales trabajando también en la caña de azúcar. Es un elemento muy importante que también está destacado en este libro, de manera que son cosas que realmente me han llamado mucho la atención, y quería mostrar a los lectores que hay muchas miradas, hay muchas cosas que han sucedido, además de los dolores y sufrimientos que hemos tenido todos como país, y nos ha servido para madurar como género, como país, y sobre todo a nosotras las mujeres. Así que muchas gracias por su atención. Licenciado, vamos a consultar al público si tienen algunas preguntas. ¿Cómo no? Debemos ser respetuosos con el auditorio y la conferencista. El que quiere dar una conferencia sobre esto, le vamos a anotar y va a dar. Aquí la pregunta es concreta para una respuesta concreta. Tiene la palabra. También agradecemos mucho su presencia y tenemos el libro para la venta. Perdón, ¿Cómo? yo quería aportar algo. Pregunta. Bueno, ¿qué documentos han consultado o en qué libro se ha basado, digamos, para referirse al aspecto médico? Porque has citado, ¿no es verdad?, las tiendas de campaña médicas y todo eso. Me gustaría saber en primer lugar. La historia de la Cruz Roja, ¿no? Que es un libro que ha sido sacado en 2007, me parece. Gracias. La historia de la Cruz Roja
y la participación de los médicos que hacen sus informes en los periódicos de la época. He revisado las hemerotecas de periódicos nacionales y también de internacionales, donde he podido ahí descubrir cómo es que esta revolución de Villazón estaba vinculada también con grupos militares, de regimientos militares, porque han ido militares al periódico de Santa Fe, El Orden, donde han ido a declarar que ellos han estado coligados con Roberto Hinojosa. Y el tema de los hospitales, esencialmente eso, y las hemerotecas, fundamentalmente. Bueno, doble motivo para felicitarla a la expositora, la licenciada. Uno, porque es justamente la respuesta que uno hubiera esperado, ¿no? Estamos trabajando en el Museo de Historia de la Medicina y quiero referirme a esto porque estamos interrelacionados de alguna manera. He hecho una pequeña remembranza, digamos, mentalmente en este momento, y hemos tenido nada menos que a Aurelio Meleán, el titulador de la Facultad de Medicina, que ha sido uno de los asistentes a la campaña del Chaco. Y para terminar, no quiero extenderme tampoco en la recomendación que hizo el doctor Villarruel, pero voy a utilizar sus apodos de los conocidísimos y afamados médicos. Chino Ayala, Alejandro Ayala Gamboa. Él fue sargento y también un gran profesor de semiología en la época de oro de la facultad. Cacho Davis, un gran clínico, formador de muchas generaciones. Luego tenemos también a José Anaya, ¿no? Un gran cirujano que hizo sus primeras armas. Él había hecho la especialidad en Chile y participó como un pionero en el campo médico, ¿no? En la campaña de la guerra del Chaco. Pero lo interesante es que la tenemos a doña Gloria, hija de Sánchez, Benigno Sánchez, entre nosotros. Lo estamos preparando también y me encanta haber escuchado que la gran crónica de la guerra de la Cruz Roja en la campaña de la guerra del Chaco ha sido un aporte valioso internacional y nacionalmente. Gracias por su atención. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, quiero felicitarla por la excelsa investigación que dedicó su tiempo, ha investigado a fondo y ha hecho un comentario bastante preciso. Yo soy hijo de un excombatiente de la guerra del Chaco. Mi padre fue satinador. Esto es que él estaba en la línea de fuego y era un espía que entraba en territorio boliviano. Él escribió un poema a la guerra del Chaco después del armisticio. Y yo lo corregí. Quisiera leer, por favor, el poema. Es importante. Buenas noches, estimados conciudadanos. Es un poema que ha vivido en vida, ha actuado y se ha salvado por milagro de la muerte. Entonces, como satinador, los satinadores son los hombres que exponen la vida y casi todos murieron. Mi padre se salvó por un milagro. Es un poema que ha escrito mi papá. Yo lo he mejorado. Dice: homenaje a patricios del Chaco. Muchos ególatras, ambiciosos humanos, generan guerras, asesinas, inhumanas. No hay barrera segura de patria potestad. Repiten impunidad de lesa humanidad. Sus conflictos bélicos son sin evitabilidad.
Paraguay apoyada por Chile y Argentina, con espionaje, armas virtuales, gasolina, uniformes, tanques, soldados y planes. Gaucho ayudó con el Regimiento San Martín, asesoraron con táctica, estrategia con fin. Antaño Atacama, la marinera fue asaltada. Nuestra costa estaba abandonada, despoblada. No aprendimos la historia, volvió a repetirse. El Caín, lacayo de burguesía anglosajona, nos enfrentó con múltiple alianza. La ambición de Chile, Paraguay y Argentina por nuestros hidrocarburos, gas y petróleo. También la empresa Standard Oil Company, con yanquis ingleses, con vileza, armonía, antaño soñaron borrar del mapa a Bolivia. Nación consagrada con patriotas valerosos, nuestro Chaco boreal defendieron furiosos, tanto indígenas, cholos, mestizos, alcurnios, bayunos, llaneros, serranos, panaltoandinos. La patria sacrosanta defendieron estoicos, 40 santiagueños, 100 arampampeños, con 200.000 viles osados bolivianos, 5 hermanos Bilbao, Tío Neri Espinosa, el satinador Juan Mareño, mi padre, dieron su sangre y vida de campos de batalla, sangre vertida por 50.000 héroes, por el honor nacional y el recurso natural, hidrocarburos, recursos, riqueza nacional, mantenerá a las futuras generaciones. Bolivia soberana será poderosa, bonancial. Los guerreros genocidas con su furia fatal mató seres inocentes con su guadaña letal, niños, inválidos, huérfanos, viudas, por el pueblo de los fabricantes de armas, derroche de plutócratas, mesócratas y ricos. Algunos coroneles, generales, comandantes felices, ardorosos, con matacas, enfermeras, disfrutaban desde lejos del frente de batalla. Clases y tropas daban alma y vida y corazón, sin alimento, sin agua, sin armas adecuadas, casi sin ropa, hambrientos y sedientos, chupaban tallos, barro por falta de agua, se racionaban de orín y raíces de arbustos, sufrían 40 grados de calor infernal, érase el eterno verde del Chaco boreal. Eran 25.000 prisioneros sufrientes, retornaron solo 17.000 remanentes, 8.000 guerreros murieron hambrientos, otros 5.000 soldados murieron sedientos, otros eran esclavos itinerantes de paraguayos, expertos golpistas, con chopilas chaqueños, en tierra pampa secana eran los extraños, no conocían el arte, la ciencia de guerreros, de serranía, cordillera, altiplano y los valles, bajaron a trópicos, bosques, pajonales, tuscales. No contaban con buena estrategia propicia, con armas suficientes, con mala organización,
sin experiencia, disciplina y poca formación, un militar extranjero comandaba la nación sin conocer el terreno ni al soldado boliviano. El libro repete del combatiente Jesús Lara, provocó terremoto, desorden y caos militar por desmanes del desastre y fracaso frontal de coroneles, generales, demás politicastros. El libro quemaron y a su autor le denostaron. Ante osados, indómitos, épicos, valerosos, desechemos a los cobardes, remisos, omisos, a héroes del Chaco, reconocer a patricios, valoremos a ancianos por entrega y sacrificio, premiar remanentes abnegados en suplicio. Los triunfos épicos del gran mariscal del siglo, con sus 5 estoicos hermanos Bilbao y Rioja, Parnaso, Ustares, Pavón, Marzano, Manchego, Germán, Jordán, Germán Buch y Méndez Arcos, en kilómetro 7, Gironda, Laguna, Villamonte, clases y tropina pronta y lineal, batalla frontal, como Boquerón, Nanagua, Guatelenda, Juncal, Cañada Stronger, Catirenda, Entre Ríos, Pencal, Ñacapúa, Camboyete, Huapipende, Pozo del Burro, Yaculeche, Guayuve, Algarrobal, Villamontes, Tuscal. Sus armas eran ametralladoras, monteros, bombas, bayonetas, cuchillos, fusiles, machetas y granadas. Terrenos preferidos eran zanjas, fortines, posadas, trampas, cercos, troncos, guardas picadas, cañadas, mando, patrullas, guardias, compañías y comandos. El fútbol, la guerra, la patria, el mar y la familia nos obliga a unidad y reencuentro de amada Bolivia, pero los politiqueros, politicastros y los contreras, vivida en la familia boliviana, sociedad y la nación, industrialicemos Bolivia con pasión y abnegación. La Bolivia nueva, pacífica, con vida de coexistencia, con soberanía y fortaleza, progreso y constancia, con gas, litio y petróleo, libraremos de la ambición. Hagamos poderosa, portentosa, bonancible nación, homenajemos patriotas y héroes con mucha emoción. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, damos por finalizada el acto. Felicitamos a la distinguida licenciada María Elena. Nos ha demostrado que hay que investigar la historia. Nos ha demostrado de que todavía hay mucho que hacer. Esos son los aportes que busca la Comisión de Historia. Y esos aportes, ojalá Dios quiera, tenemos un volumen que por falta de los medios económicos no se está pudiendo publicar. Pero en algún momento se publicará e iremos adelante. Gracias por su presencia y nos veremos el próximo martes.